Palabra viva. Gracias, mis amados. Vamos a la palabra del Señor. Bienvenidos los hermanos de la radio, la televisión, las redes. Gracias por estar ahí. Los hermanos locales, siempre les decimos, compartan los enlaces. Podemos bendecir a muchas vidas. Venga conmigo al libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a continuar la exposición de lo que hemos estado hablando, pero hoy vamos a entrar en otra enseñanza relativa a la primera, pero ya más aplicada a nosotros. Esto va a ser más a nosotros hasta individualmente, no como congregación solamente, sino de manera individual. Cada cual puede aplicarlo a su vida. Amén. Efesios 4 del 1 al 8, palabra del Señor. Si usted es nuevo en la fe, Efesios es una de las cartas paulinas a una iglesia que estaba en una región de Asia Menor llamada Éfeso. Si usted llegó, me dice amén. La pantalla les va a ayudar también, eso es muy favorable. Me gusta que traigan Biblia, como dice el pastor Choque, porque así aprendemos a buscar en las Escrituras también. La palabra de Dios dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Repita conmigo: y dio dones a los hombres. Ok, esa última parte es la que vamos a analizar esta noche. La palabra dio dones a los hombres. Nosotros este año, todo el año, si usted revisa, se va a YouTube, va a encontrar la serie. Vamos por el mensaje número 42, hablando de la transición en la temática. Y empezamos hablando de la vida del discipulado desde el primer día de este año 23 hasta el sol de hoy. Estamos hablando de la misma secuencia y usted puede sacar muchas enseñanzas que le van a edificar en su crecimiento espiritual. Cuando uno viene a Cristo, viene porque Dios es el que llama y Dios es el que se revela en nuestras vidas. Dios usa pretextos para cumplir propósitos. Diga conmigo: Dios usa pretextos para cumplir propósitos. Y a veces creemos que somos nosotros los que estamos diciendo: yo tengo que buscar de Dios porque siento que las cosas no me están saliendo bien, porque siento que tal o cual cosa. Y puede ser que Dios esté usando ese pretexto para que tú tengas que sentir su necesidad, porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El hombre en su naturaleza pecaminosa, adánica, no puede buscar a Dios. Dios busca al hombre y Dios se vale de pretextos extraños muchas veces para que le busquemos y para que le invoquemos. ¿Cuántos recuerdan a Jonás? ¿O han leído de Jonás? Jonás era un profeta de Dios y se resistió a una delegación divina. Dios le dijo: vete a Nínive y pregona contra Nínive, que viene juicio contra ellos. Ve y di mi palabra. Y Jonás tenía un prejuicio contra Nínive porque los ninivitas oprimían a Israel. Y Jonás dijo: yo no voy para allá porque yo no quiero saber de los ninivitas. Y corrió Jonás en dirección opuesta. Es como que a usted le digan: corre para Santiago, y usted coge para la capital. Y Jonás pensaba como que se estaba burlando de Dios y como que Dios no lo estaba viendo. Y camino a la dirección que Jonás tomó, que era camino a Tarsis, tomó una barca, y en la barca vino un ventarrón, un maremoto, las olas se levantaron, los vientos contrarios, y los marineros, igual que en todas las profesiones, creen en cábalas. ¿Cuántos saben lo que es cábalas? Eso está en todas las profesiones. Aquí tenemos dos hermanos que son personas que llegaron a un nivel muy elevado en las grandes ligas, y nos honra tenerlos como hermanos en la fe, a Joel y a Nelson Cruz con nosotros esta noche, y saben que los peloteros son cabalosos. ¿Sí o no? No me le pongan la mano al guante, no me le pongan la mano al bate.
¿O no se recuerdan cuando Boston se dejó crecer la barba a todo el mundo? ¿Ustedes no recuerdan eso? Cuando Boston se dejó crecer la barba a todo el mundo. Todo el mundo se dejó crecer. Son cábalas. Entonces los marineros empezaron a tirar todos los enseres y todas las cosas que había a ver si el mar se aquietaba, y no se aquietaba el bendito mar. Pero entonces Jonás, que estaba ahí, entendió que el mar estaba así por causa de él. Oiga, dentro de lo triste de esta historia es que Jonás aún sabía que era por causa de él. Él lo que pidió fue que lo tiraran a él para que el mar se quietara. En vez de él pararse y ponerse de pie y clamar: Jehová, me arrepiento, me devuelvo, que la barca se devuelva, no, tírenme a mí. El hombre era bravo. Pues tiraron a Jonás de la barca. Pero lo que Jonás no sabía era que había un pez esperándolo así con la boca abierta, como un queche. Estaba el pez ahí. Jonás se tiró de la barca y el pez lo agarró. ¡Prum! Le dijo: vamos a ver, Jonás, ¿quién gobierna ahora, tú o yo? Y llevó a Jonás todo el tiempo. Y dice la Biblia que Jonás clamó a Dios desde el vientre del pez. Y Dios lo escuchó. O sea, Dios, hace mucho yo predico un mensaje sobre eso. Dios puede provocar circunstancias difíciles para que uno clame. Y te puede enseñar el poder del clamor en medio de las dificultades también. Porque según tu dolor será tu clamor. Parece que no te duele. Según tu dolor será tu clamor, hermano. Bartimeo clamó duro porque su necesidad era seria, necesitaba volver a vista. Y Jonás clamó a Dios y el Señor lo oyó. Pero como Dios tenía su plan y nadie le daña a Dios la fiesta, nadie le arruina a Dios su propósito, el pez tomó a Jonás y lo llevó derechito a la playa de Nínive. Y allá lo vomitó el pez, lo soltó. Y como Dios conoce todas las cosas, sabía que los ninivitas adoraban al pez y tenían idolatría con el pez. Y cuando ellos vieron que un hombre salió de un pez, dijo: este tiene que ser un enviado de los dioses. Y Jonás predicó el mensaje profético más corto de toda la Biblia. Todos los profetas predicaron mensajes largos. Jonás predicó una sola línea. Y le dijo a Nínive: de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Punto. Ese fue el mensaje de Jonás. Dios usó el pretexto para cumplir su propósito. Así es Dios. Dios usa pretexto para cumplir propósitos. Cuando venimos a Él, Dios pudo haber usado muchos pretextos. Hasta una persona que nos tenía ahí. Vamos para la iglesia, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. Oye, pero a ti te dan algo en la iglesia, ¿eh? A ti te pagan por llevar gente. Tú ganas por comisión. No. Lo que pasa es que cuando una persona conoce la bondad de Dios, no se la puede callar, tiene que compartirla. Cuando una persona conoce la bondad de Dios, quiere que los otros la disfruten también. Y por eso compartimos la bondad de Dios. Entonces empezamos en la vida de la fe como creyentes. ¡Wow! ¡Qué lindo! Creyentes. Pero Dios no es estático. Diga conmigo: Dios no es estático. Todo lo de Dios transiciona. Todo. Y si usted no lo cree, busque una foto de cuando usted era niño, para que usted vea si usted es el mismo. Quizá la cara se le parezca un chin o un poquito. Pero si usted se mira ahora y usted mira la cara de cuando usted era niño, dice: wow, cuánta inocencia. ¿Verdad? ¿Sí o no? O algunos decimos: pero yo era flaquito y ahora no sé lo que me ha pasado. Hemos transicionado, ¿sí o no? Las transiciones se dan en todo, en lo físico. Se dan las transiciones físicas, usted va cambiando, en lo emocional, en lo espiritual, en lo económico, en lo político, en lo intelectual. Usted va transicionando, usted va madurando conforme a la medida que va pasando el tiempo y usted va sacando provecho de las experiencias. Hay personas como que se estancan porque no aprenden de las experiencias. Amados, las experiencias son las que nos enseñan a dar un testimonio con la vida, lo que hemos vivido. Hay quienes han leído mucho, pero han vivido poco. Pero el que ha vivido mucho tiene mucho que contar. No sé si me comunico. El que ha vivido mucho tiene mucho que contar. Por eso siempre póngale oído cuando un anciano le habla, porque le va a hablar la voz de la experiencia. Amén. Entonces venimos a la fe y somos creyentes. Pero Dios dice: espérate, yo tengo algo mejor. Yo quiero que tú conozcas mis propósitos contigo, mis planes contigo. Y te lleva a un nivel que se llama discípulo.
El discípulo es otro nivel en la vida de la fe, que por cierto escasean los discípulos. Muchas iglesias llenas de gente y pocos discípulos. Muchas veces por dos razones. Una, porque la iglesia no enseña, y dos, porque hay quienes resisten ser instruidos. Y me da pena decirlo, pero a veces el que resiste ser instruido se pierde la gran bendición. Amados, la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo escuché por ahí el valor de los estudios. En el contexto alguien dijo, mira, estudia, el lápiz pesa menos que la pala. Los entendidos entenderán. El discípulo aprende de un maestro. ¿Quién es el maestro? Jesús. Él es el que nos forma, Él es el que nos instruye, Él es quien nos da maestros en la palabra, nos da la palabra, nos da el Espíritu Santo para que podamos crecer. Recuérdese, de Dios nada es estático, todo el tiempo estamos en movimiento. Pero después de ser discípulos entendidos, Dios nos empieza a hacer mirar que hay otro nivel. Y ese nivel es el nivel en el cual Dios también nos mira desde antes de la fundación del mundo. No se crea usted que yo quería ser pastor o que yo me preparé simplemente para ser pastor. No, esto es un llamado que se va revelando conforme te van instruyendo. Mucha gente no ha tenido instrucción y ha tomado el pastorado como si fuera un hobby o como si fuera algo simple. Amado, esto es muy serio. Porque una palabra que salga mal dicha, mal enfocada, puede mandar a una gente al infierno. O una palabra bien enfocada puede salvar a una gente también. Entonces, esto es tan delicado como una cirugía del corazón. Por eso nosotros creemos en llamados. Dios llama al arrepentimiento y somos creyentes. Pero después te dice, no te me quedes ahí, mijo, te quiero en discipulado. Y después del discipulado Dios empieza a decirte, yo tengo otro nivel para ti, más elevado, y se llama ministerio. La gente se asusta porque cree que el ministerio es el terror, la casa del terror. No, ministerio es el ideal de Dios para cumplir sus propósitos. De la única manera que Dios puede cumplir sus propósitos es si Dios nos capacita y nos alinea al ministerio. Entonces dice aquí la palabra que Él le dio ¿qué? Dones, ¿a quiénes? Dones a los hombres. Ese texto es muy interesante porque la palabra don para muchos ha sido un tema de conflicto por muchas razones. Primero, por no entender lo que significa qué es un don. La palabra don en el original griego es la palabra carisma. En singular, carisma, en plural es carismata. Y es la misma palabra en griego que la palabra gracia, charis o caris. La misma palabra, en buen castellano significa un regalo inmerecido. Eso es un don. Cuando usted viene a la vida espiritual, cuando usted viene a la vida de Dios, el Señor le ha entregado dones a usted. Y es nuestro deber descubrir cuáles son nuestros dones. Hay una etapa de la vida del ser humano, cuando los niños van creciendo, 3, 4 años, que se le llama la etapa de descubrimiento. Por ejemplo, ellos se van descubriendo sus partecitas. ¿Cuántos han visto eso cuando los niños van descubriendo sus partecitas? Se descubren las manos, se descubren los pies. ¿Y cuánto ha visto un varoncito cuando se descubre? ¿Cuánto han visto un varoncito cuando un niño se descubre? ¿Usted sabe qué? Eso como una manía. Es porque es una etapa de descubrimiento. Se va descubriendo. En la vida de la fe es igual. Cuando tú vas creciendo en Dios, tú vas descubriendo en Dios que en ti hay habilidades o capacidades que no son naturales, que son sobrenaturales. Hacemos una diferencia. Talento es terrenal y natural, aunque puede usarse para glorificar a Dios también. ¿Cómo así? Bueno, una gente que cante bien, no hay don de canto, no lo hay. Ahora, un cantor que usa el don, que usa el talento, para glorificar a Dios, entonces está usándolo bien. Todo lo que usted haga bien, terrenalmente hablando, si lo usa para glorificar a Dios, entonces ese talento tiene un sello de respaldo divino, porque los talentos también lo da Dios. Amén. Ahora, la diferencia con los dones es que los dones son capacidades sobrenaturales. No son naturales, no son razonadas, no son aprendidas por libros, sino que son dádivas del Espíritu.
Y tú la descubres en la medida que vas creciendo en Dios. Estoy hablando, me estoy comunicando. Vamos a llegar a un tiempo donde vamos a ir entendiendo qué don tengo yo. Porque ese es uno de los temas que mucha gente no sabe en las iglesias. Yo estoy en la iglesia hace 20 años, ¿ok? ¿Y qué dones tú tienes? ¿O en qué ministerio tú estás alineado? La gente, no, yo simplemente voy a la iglesia. Hermanos, si simplemente vamos a la iglesia y no asumimos una responsabilidad con lo que Dios nos dio, nos vamos a estancar, vamos a ser cristianos circulares. Y aprovecho que están estos hermanos aquí para decirles lo siguiente. Cuando un pelotero desde niño empieza a jugar minicuchi, ¿cuántos recuerdan lo que es minicuchi? ¿Cuál es la aspiración de ese niño cuando ve un atleta de esta dimensión? Es llegar a ser como ellos. El sueño de un minicuchi es llegar a ser un día un Grandes Ligas. Ese es el sueño. Pero para eso él va a tener que ir trabajando procesos. Y dentro de esos procesos va a tener que quemar etapas. Y va a tener que quemar momentos difíciles y pasar por momentos difíciles. A nadie le entregan el éxito. El éxito es como el diamante que se encuentra dentro de las rocas. Hay que romper muchas piedras para lograrlo. La gente lo ve fácil cuando tú estás en la cima, pero no saben lo que costó llegar ahí. La gente le gusta ver el producto terminado, pero no quiere saber el proceso. Así en la vida de la fe. La gente puede ver un hombre que Dios usa o una mujer que Dios usa, pero no quieren oír lo que ese hombre o esa mujer ha pasado. Ven, juzgan, critican, algunos halagan, pero no quieren saber por dónde Dios ha pasado ese hombre. Porque por verdad divina tengo que decir, como tal la Biblia enseña, no hay nadie a quien Dios vaya a usar que Dios no lo procese. ¿Y por qué Dios tiene que procesarme? Porque Dios tiene que llevarte al nivel de entender que todo lo que tú vas a hacer de ahora en adelante es para su gloria y para su honra. Y eso va a costar un tiempo reconocer eso. Si le vamos a dar un aplauso, démosle un aplauso junto con Ramón. ¿Quiénes de los que están aquí saben qué tipo de sangre tienen? Levánteme la mano el que sepa qué tipo de sangre tiene. Amén, puede bajarla. ¿Sabe usted que eso es muy importante? ¿Por qué? Porque eso te puede salvar tu vida y la de otro también. Ahora, es igual que los dones. ¿Sabes tú qué dones tienes tú? Hay mucha gente en las iglesias que no saben. Y yo no los culpo. A veces digo, bueno, los predicadores tenemos la culpa, pero a veces digo, hay poco interés por saber los dones, acerca de los dones y sus propósitos. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios cuando nos llamó, nos entregó dádivas divinas, cualidades que son sobrenaturales para cumplimiento de propósitos. Amén, mis amados. Vamos a ver la Biblia, por ejemplo, vamos a mirar un solo versículo que donde el pastor Francis lo explicó, lo predicó, pero más que nada, vamos a mirarlo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Y después vamos a mirar los versículos siguientes. 1 Corintios capítulo 12. Amén. ¿Lo tenemos? ¿Ok? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los ¿qué? De los dones espirituales. ¿Sabía usted que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía casi todos los dones dentro de ella? ¿Y por qué Pablo le dice a la iglesia, yo no quiero que ustedes ignoren sobre los dones? El problema no era la manifestación de los dones, sino el propósito de los dones. ¿Para qué son los dones? ¿Para qué Dios nos da los dones? Y la misma Biblia se da respuesta a sí misma. Como hemos dicho aquí muchas veces, la Biblia es un libro redondo. ¿Por qué es un libro redondo? Porque la Biblia misma se explica. Si tú buscas, encuentras. Y si tú estudias, vas a mirar que ella misma responde las mismas preguntas. ¿Para qué Dios nos dio los dones? Los dones tienen 3 propósitos y están revelados ahí. Exhortación, consolación y edificación. Para eso son los dones. Nadie recibe un don para brillar él. Nadie recibe un don para ser famoso. Nadie recibe un don para que lo vean. Nadie recibe un don para que lo respeten. No, todos los dones
sus funciones y sus propósitos. ¿Cuáles? 3, se lo dije. Exhortar la iglesia, consolar la iglesia y edificar la iglesia. Para eso son los dones. Entonces, ¿cómo yo descubro el don? Aquí que vamos a entrar, a analizar un poquito más la Biblia, de cómo yo me doy cuenta del don que tengo. Lo mismo con la sangre. ¿Cómo usted se dio cuenta que tiene ese tipo de sangre? Se hizo una analítica. Y en esa analítica un experto le dio el resultado que una máquina le arrojó. Y le dijo, tú eres A, positivo. Bien, excelente, gloria a Dios, ya tú sabes tu tipo de sangre. Ahora, ¿cómo yo sé el don que tengo? Lo primero que debo tener es claridad de que yo nací de Dios ya. Como ya yo nací de Dios, yo tengo vida de Dios en mí, Dios me dio de su naturaleza por el Espíritu Santo, entonces los dones son espirituales. Algún don debo tener yo, porque la Biblia dice que Él dio dones a los hombres. Lo que significa que todos tenemos dones. No hay uno que no lo tenga, todos tenemos. Ahora, de que muchos lo desconocen, sí, eso es verdad. Ahí te lo creo. Mucha gente no sabe cuál es el don. Y por eso hay muchos extravíos en la iglesia. Y tú ves gente que debiera estar en un ministerio y no está porque no sabe cuál es el don específico que tiene. Puede tener más de uno, hasta más de 2, hasta más de 3. Pero cuando tú conoces el don, Dios te afila en el ministerio que Él te quiere, porque los dones sustentan el ministerio. ¿Me comunico? Entonces, cuando usted va discerniendo el don que hay en usted, usted puede saber a qué ministerio Dios lo está alineando. Pero si no lo reconoce, va a ser bien difícil dar un servicio eficaz al Señor. Voy a tener que usar estos siervos otra vez, porque meditando en el mensaje pensaba, por ejemplo, cuando a ti te firmaron, Joel, a ti te firmaron como shortstop, ¿verdad que sí? Después pasaste por un proceso difícil y un entrenador vio en ti cualidades como para poder usar tus fuerzas y tus habilidades y hacerte ¿qué? Un lanzador. Y de un shortstop a un lanzador hay mucha diferencia. Pero ¿qué tuvo que hacer el entrenador? Tuvo que observar tus cualidades y descubrir el potencial que hay en ti. Por eso, una de las señales para poder identificar los dones es involucrarse en la vida de la iglesia. Ahí hay problema, porque todavía muchos, no estoy diciendo esto con carácter particular, vamos a las iglesias a llenar un horario o a cumplir con un horario. No entendemos que vamos a ejercitar nuestra fe para que Dios cumpla su propósito. Y yo no puedo dejar mi iglesia de lado, no, yo voy a la iglesia para adorar a Dios y unirme a mis hermanos a darle culto. Pero ahí mismo yo soy entrenado en el diseño de Dios para mi vida, porque los ministros me van a enseñar y yo voy a aprender. Pero si no me involucro, no es posible que me seque en una silla de la iglesia y yo nunca sepa para qué Dios me llamó. Entonces, cuando eso pase y tú tengas que ir al cielo, porque por la gracia eres salvo, vas a llegar un día al cielo y el Señor te va a preguntar, dime hija, ¿qué hiciste por mi reino en la tierra? ¿Y había que hacer algo? ¿Cómo que se había que hacer algo? La salvación es gratis, es por gracia, eso es verdad. Pero yo no te llamé sin propósitos, yo te llamé con propósitos. Bueno, a mí el pastor nunca me habló de eso. A mí el pastor lo que me dijo es que yo estaba en victoria. Y a mí nunca me enseñaron eso. Entonces, ahí entonces el Señor dirá, ¿y quién era tu pastor? Como si Él no lo supiera, Dios lo sabe todo. Ah, tú eres Carlos Reyes. Ah, ya yo sé quién es tu pastor. Siervito, a ti, negrito, picacoco, ven acá. Entonces yo te di este siervo para que tú me lo cuidaras, me lo instruyeras, y tú nunca le dijiste que yo tenía un propósito con su vida. No creeré, no. Que tú no le dijiste que yo tenía un propósito con su vida. Amados, si nosotros no decimos esas verdades, entonces el pueblo con el cual estamos sirviendo a Dios va a ser un pueblo que va a andar como ovejas que no tienen pastor.
Dios no te salvó para llenar el cielo, ni te salvó para dejar el infierno vacío. Te salvó porque tiene un propósito con tu vida. Y su propósito, además de que te salvó, es usarte para la gloria de su santo nombre. ¿Y cómo Dios te va a usar? Dios te va a usar con lo mismo que Él te da. Dios no te va a usar con lo que tú le ofreces, con lo que tú le das a Dios. Amados, el ministerio es algo tan hermoso que Dios se suple a sí mismo. O sea, nosotros no le damos nada a Dios. Es Dios que nos da a nosotros para poderle servir. Él nos capacita con los dones. Él nos da el Espíritu Santo. Él pone el querer como el hacer. Y Él toma nuestras bocas y le cedemos la obediencia para hablarle a su pueblo. En el caso de los predicadores, porque vamos a hablar ahora de los diferentes dones. Pero ¿cuántas cosas podemos hacer nosotros para glorificar su nombre? Muchísimas. Quizás usted cree que nada más es predicar. Amados, hay muchas cosas que se pueden hacer conforme al don que hayamos recibido. Por eso vamos a tener que mirar unos cuantos dones y entender que no vamos a terminar esta noche, eso lo sabe usted, pero sí saber que usted, como hijo de Dios, algún don tiene usted por ahí escondido. Su trabajo va a ser descubrirlo. El de nosotros los ministros, ayudarlo a que usted descubra el don. Porque después que lo descubra, usted sabrá por dónde usted se va a alinear. ¿Me comunico? Si no lo sabe, ¿cómo se va a alinear el pobre? Eso es algo que va a pasar primero dando el primer paso. Es me voy a involucrar. Por testimonio del pastor Edward, que es uno de los pastores nuestros, que para mí es un ejemplo de firmeza y de disposición. El pastor Edward dice algo que a mí me ministra mucho y él dice, es imposible crecer en la vida de Dios sin involucrarse. Eso es verdad, hermano. Es imposible crecer en la vida de la fe sin involucrarse. Para tú crecer tienes que involucrarte, tienes que acercarte. ¿Habrá necesidad en la casa de Dios? Muchísima. ¿Cuántos enfermos habrán? ¿Cuánta gente pasando por tribulaciones habrán? Muchas. ¿Cuánta gente desanimada habrán? Muchas. Y quizás tu mano o tu voz será la que lo va a levantar. Pero si tú no te acercas, el trabajo es mucho. Como dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Que la mies es mucha. ¿Y cuántos los obreros? Pocos obreros. Amados, yo nunca he hecho esa oración. Porque el Señor dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo no le he hecho esa oración. ¿Usted sabe la oración que yo he hecho? Señor, los obreros que ya están aquí, levántalos. Porque ya están aquí. Ahora lo que falta es que se levanten. Y que entiendan que no es casualidad. Que entiendan que esto no es fortuito. No, esto es un diseño divino para que usted pueda alinearse a las filas del ministerio. Amén. Y cuando hablo de las filas del ministerio, no se asuste porque no vaya a pensar que usted va a brincarle a Dios etapas. No, nadie le brinca a Dios las etapas. Todos vamos a estar quemando las etapas. Amén. Entonces, el don se va a ir conociendo a la medida que te vas involucrando. Ese es lo primero. En involucrarte va a venir a ti una palabrita clave que se llama iluminación. Iluminación. ¿Y cómo va a venir la iluminación a tu vida? Va a venir por la exposición de la palabra. Tú vas a empezar a entender cosas en ti que pasan que no son normales. O sea, expresiones, acciones que tú ejecutas que no las hace un ser común, las haces tú porque en ti hay un don que te está impulsando por el Espíritu Santo a hacer esa obra. ¿Alguien me comunico, mis amados? Cosas que pueden parecer locura en un momento dado, pero no lo son. Son simplemente dones que están en ti, que la razón no lo entiende, pero Dios dice, no me razones, obedéceme. Entonces, cuando tú obedeces a eso que parece para ti absurdo, en un momento dado parece locura, eso es el hombre natural, pero el espiritual dice, no, Dios me está guiando a hacer esto, y yo quiero ser sensible. Amén. Entonces, así Dios empieza a cumplir propósito. Y la iluminación empieza a venir por la exposición de la palabra. ¿Cómo usted se da cuenta? Bueno, la mente cambia a un nivel de acción diferente. Romanos capítulo 12, venga conmigo. Amado, este es un tema apasionante. Yo quisiera como tener
el tiempo para exponerlo así claramente, así detenidamente. No me va a dar el tiempo esta noche, pero sí lo vamos a lograr. Romanos capítulo 12, abra su Biblia. Vamos a mirar el versículo 1, Romanos capítulo 1, 12:1 hasta el 3. Vamos a presentarlo, a leerlo aquí. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional, o sea, con entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra transformaos es la palabra metaformos, de donde viene metamorfosis. O sea, cambia la forma de enfocar. Ya tú no piensas como un hombre natural, tú piensas como un hombre espiritual ahora. Porque antes para ti eso era locura, pero ahora no, ahora tú ves propósitos. En las cosas que antes parecían locura, tú ahora ves propósitos. ¿Por qué? Porque en lo que haces tiene una motivación que genera en ti un tercer paso. Uno, primero, involucrarte. Segundo, iluminación. Tercero, ¿tú sabes qué genera en ti cuando tú puedes poner por obra el don que Dios te dio? Gozo. No, ustedes no saben el gozo que yo siento de estar aquí parado. Porque estoy poniendo en manifiesto lo que Él me ha dado para edificación de los santos. Y lo hago con alegría y con gozo, porque el don que está en mí me lo dio Dios para edificar la iglesia, para consolar la iglesia y para exhortar la iglesia. Y si tengo la iluminación del don, entonces lo debo hacer con gozo. La obediencia produce un gozo inexplicable, hermanos. Hay un gozo que se llama el gozo de la salvación. Quizás aquí alguien lo ha experimentado ese gozo. ¿Alguien ha experimentado ese gozo? Cuando tú vienes a Cristo y Jesús entra en tu vida y entra ese fuego y entra esa vida nueva y tú todo lo ves diferente y toda la cosa es diferente y de repente la gente dice: se te metió eso o te metiste a eso. Y dices, no. Eso se me metió a mí. Y empieza un gozo que tú no lo entiendes. Y la gente hasta te juzga y te dice: bueno, ya sí es verdad que perdimos al hombre. Se convirtió en un aleluya ahora. Pero ¿dónde empieza Dios a trabajar contigo? Empieza a trabajar en tu manera de pensar. Para nosotros antes de Cristo, Dios era un concepto que se usaba cuando estábamos en crisis o como un modo de cortesía. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. Cuando se te estaba quemando la casa, ¡ay, oren! ¡Dios mío, ayúdame! ¡Señor, Dios mío! Hermano, yo venía los otros días de una islita que estábamos mi esposa y yo predicando y el avión empezó a temblar a 30,000 pies de altura y a mí me dio risa porque el avión era un avión de 40 pasajeros y el avión empezó a bailar electro boogie en el aire. Y empezó a pasar una cuestión así el avión. Y el avión venía así en el aire. Y de repente el avión era pequeñito. Y toda la gente se agarró de la mano y empezaron a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y yo empecé a reírme. Y mi esposa me dice: ora tú también. Y yo le dije: ¿tú sabes por qué yo me río? Porque muchas veces Dios tiene que apretar al hombre para que el hombre sepa que tiene que invocar su nombre. Muchas veces Dios lo tiene que hacer así, en su soberanía. Pero para allá los nacidos de nuevo, Dios no es un concepto vacío. Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestro sustentador, nuestro Padre, nuestro todo. Y cuando ya yo veo a Dios diferente y los dones que Él me ha dado empiezan a fluir, empiezan a pasar cosas que tú humanamente no las puedes entender, pero al final de cuenta, cuando las haces, te das cuenta de que Dios tenía un propósito en eso. Tú no lo entiendes en el momento. Pero al final de hacer las cosas que hiciste, hay un gozo en tu corazón que tú no puedes explicar, que tú no puedes explicarle a la gente. Amados, voy para 33 años en los caminos de Dios. Y siendo yo un nuevo creyente, daba clases, ustedes saben dónde. Esta historia la he hecho aquí, pero la hago porque me recuerdo, tal como ahora, iba para el Falcondo Club, para el Club Falcondo. Y en la circunvalación, y yo iba para el club y no tenía un chel en los bolsillos. ¿Cuántos de ustedes han pasado momentos así?
que uno se ve sin un peso. Y yo tenía mi pasolita, estoy ahí esperando que cambie un semáforo que había. Y cuando yo me paro, de repente miro y veo 50 pesos. Yo no tengo un peso. Y yo veo 50 pesos. Como dice el pastor Franklin, 50 pesos. Entonces yo en ese tiempo le tenía la barriguita que tengo ahora, hice así. Hermano, mire, ya yo no iba para el club igual, ¿no? Ya yo tenía un sándwich de jamón y queso con un jugo de lechosa con leche en la cabeza era. Ya yo tengo 50 pesos. Pero cuando voy a doblar por la circunvalación para ir para el club, viene una voz y me dice, llévaselo a la hermana Mercedes. Digo yo, ¿cómo fue? Que se lo lleve a la hermana Mercedes. Y yo me recuerdo, ¿cuántos llegaron a ver a Tano Cao cuando chiquito? ¿Cuántos llegaron a ver a Tano Cao aquí cuando chiquito? ¿Cuántos son de los 80? El comediante que decía, repítemelo para confirmación. ¿Recuerdan? Y yo dije, Señor, si eres tú que me estás hablando, repítemelo para confirmación. Y dice el Señor, llévaselo a la hermana Mercedes. Ay, Señor. La hermana Mercedes vivía en los transformadores por atrás, en un barrio que como el barrio Los Cartones le decían, ya usted sabe. Y llego yo allí a la casa y está la hermanita Mercedes, me acuerdo como ahora, está ella leyendo la Biblia con unos lentecitos que le faltaba una patica. Y está ella, la pobrecita hermana, con un piecito así encima de una silla porque sufría de una pierna. Y yo llego eran como las 4 de la tarde, un domingo. Y llego yo, hermana Mercedes, ay hermano Rafi, ¿cómo está usted? Qué gusto verlo. ¿Y qué le trae usted por aquí? Digo, si usted supiera cómo yo estoy aquí, mire, no quiere usted saber la lucha que yo he tenido para llegar aquí. No, que el Señor puso en mi corazón que pasara por aquí a saludarlas, a saber cómo. Ay hermano, muchas gracias. Y yo a ver si el Señor cambiaba la seña. No cambió la seña. Hermana, mire, yo vine porque el Señor puso en mi corazón entregarle esto a usted. Y le doy lo que el Señor me dio. Y decía, bendito sea Dios. Yo hoy no había cocinado. Y Dios lo movió a usted a traerme la comida del día de hoy. Hermanos, miren, yo me fui sin un chele. Pero yo salí de esa casa con un gozo que yo no lo podía explicar. ¿Sabe por qué? Porque por el don y por la voz que me guió, pude obedecer. Cuando tú obedeces a Dios según el don que Él te ha dado, eso produce un gozo que tú no lo puedes explicar. Alguien aquí puede decir amén. A mí me ha pasado eso. Yo lo he vivido. Porque Dios te está moviendo según el don. Y eso es parte de lo que vas a ir descubriendo en la medida que Dios te va revelando. Y tú tienes sensibilidad. Amados, también una de las verdades espirituales, por qué los dones a veces no fluyen en mucha gente, es porque Dios lo pone a prueba con cosas sencillas. Una sencillez. Tan sencillo como esos 50 pesos, Dios te puede poner a prueba, como con una menta. Y si Dios te dice, dale una menta a fulano, tu hermano, hazle un gesto de amor, y tú resistes, simplemente porque tú lo ves poco, Dios dice, a mí no me interesa lo mucho o lo poco. A mí lo que me interesa es tu obediencia. Y si tú no puedes obedecerme con una menta, tú no me vas a obedecer a mí con un tanque de gasolina tampoco. ¿Me comunico? Entonces, los dones van a ir siendo alineados en la medida que tú eres instruido. Pero para que tú seas instruido tienes que acercarte a la congregación. La iluminación va a venir, el gozo va a empezar a fluir y tú vas a empezar a ver cómo Dios empieza a revelar lo que Él te ha puesto en tu corazón. En el mismo libro de Romanos, si usted viene conmigo, usted va a encontrar Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Abra su Biblia, que estoy entrando en la recta final, pero esto es apasionante. Dice la palabra de Dios, de manera que, teniendo diferentes dones, paro ahí. Diga, diferentes dones. ¿Qué significa eso? Que no todos tenemos los mismos dones. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. ¿Entendemos eso, verdad?
Porque somos un cuerpo. ¿Y por qué Dios lo hace así? Para que nos tengamos que juntar obligados. ¿Qué pasaría si hay lanzadores pero no hay catcher? El lanzador no tiene entonces propósito, necesita que alguien reciba ese lanzamiento. Entonces Dios nos une para que nuestros dones fluyan y como cuerpo trabajemos juntos para la gloria de su santo nombre. Yo necesito el don que Dios te dio a ti y tú necesitas el don que Dios me dio a mí. Y juntos podemos edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Me comunico, mis amados. Entonces dice, según la gracia, recuérdese, según el don, la misma palabra que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Pablo define unos cuantos dones. Hay una diversidad de dones que lo vamos a ir conociendo, pero vamos a mirar también que los dones tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, hay 3 rangos de dones. Cuando digo de rangos, hablo de orden en el cual Dios opera en ellos. Nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos que revisar esto. Porque muchos lo hemos invertido y le hemos quitado a ciertos dones los valores que tienen o el valor que tienen. Yo quería llegar a ese tema, pero no voy a poder esta noche por razones de tiempo. Pero le voy a dar los 3. 1, hay dones de revelación. Los dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y conocimiento y discernimiento de espíritus. 2, dones de comunicación, que son lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Y hay dones de poder, que son fe, que es un don, sanidad y milagros. Esas son las 3 categorías de los dones. ¿Cuál ha sido el conflicto de la iglesia? Que la iglesia está peleándose por ciertos dones que en el fondo no son los que determinan la victoria de la iglesia. Porque cuando entendamos esta enseñanza en el fondo, vamos a ver que hay un don que casi nadie lo menciona, pero es uno de las 2 alas del avión. ¿Cuántos han visto un avión con una sola ala alguna vez? ¿Aquí alguien ha visto un avión con una sola ala alguna vez? Hasta donde yo sepa no lo he visto todavía. Los aviones tienen 2 alas. La iglesia tiene 2 dones que hacen que el ministerio despegue. Y si la iglesia no los entiende, puede tener, hermanos, dones espectaculares, pero si no tiene estos 2, no arranca el avión, no despega el barco. Y te lo voy a decir hoy por adelantado, antes de que llegue el domingo. El don de servir y el don de dar. Son los 2 dones que hacen que un ministerio despegue. Porque todo lo que usted haga para el Señor es servicio. Todo es servicio. Pero todo tiene que serlo también dándose a la causa. No como quien sirve al ojo, no como quien hace las cosas empujadas. Usted tiene que entregarse por la causa. Hermano, darse por la causa. No sé si me estoy comunicando. Ser apasionado con lo que usted hace. Hermano, si usted está limpiando baño, límpielo con esmero, porque usted lo está haciendo para que Dios sea agradado en ese servicio que usted le está dando a Él. Cuando se habla de dar, la gente se paniquea porque cree que todo es materia. Hermanos, no. Hay cosas que valen más que materia. Porque las cosas perecederas se quedan aquí. Pero hay consejos, hay relaciones, hay tiempos que cambian vidas. Y son dádivas. Darle tu tiempo, darle tu atención, darle tu corazón. Por eso Dios pide que le den el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios no te pide a ti nada más. Dame tu corazón y mirarán tus ojos por mis caminos. Amén. Cuando vamos entendiendo estas cosas, Dios va a empezar a revelar qué dones tengo yo que son útiles a su cuerpo. Yo puedo ser usado por Dios para glorificarle y servirle donde quiera que esté.
Porque sobre mí hay dones del Espíritu Santo también. Repito, la iglesia se ha viciado, ha cometido un vicio y se ha ido por unos 2 dones o 3 que la gente los etiqueta y les da una relevancia que tienen valor, pero no son la plataforma para que el ministerio despegue. Usted quiere la plataforma, ya yo se la di, pero no se la voy a explicar esta noche. La plataforma para que su ministerio despegue es que usted todo lo que haga, lo haga por amor a Dios, en una disposición de servirle a Dios, entregado por su causa. Que no seamos a medias. Por eso usted ve que en Apocalipsis el Señor confronta a una iglesia, porque era una iglesia que no era fría ni era caliente, era tibia. Y dice la palabra que a los tibios Dios lo vomita de su boca. ¿Cómo usted compara una gente tibia en este tiempo? Una gente que no asume compromiso con la causa de Dios. Punto. Pero cuando una gente asume compromiso con la causa de Dios, mira hermano, en el cielo un deseo de Dios es una orden. Un deseo es una orden. Y si nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, en el cielo un deseo es una orden, en la tierra un deseo de Dios es una orden también. No podemos ser perezosos, no podemos ser vagos, no podemos ser aletargados. Es el deseo de Dios. Al deseo de Dios, métale fervor, hermano. Métale fuego, métale pasión, métale el corazón. Póngale ganas, como dicen los mexicanos. Métele manito, dale manito, porque es para Dios. En lo que requiere diligencia, dice el apóstol, seamos fervorosos. Eso es parte de lo que ha matado a mucha gente. Hemos sido muy aletargados en darle un servicio a Dios. Amados, se trata de Dios. Usted oyó bien, de Dios, hágalo. Pero hágalo, mire, con diligencia y póngale excelencia también. Porque usted no lo está haciendo para que el hombre lo aplauda, ni para que el hombre lo vea, ni para que el hombre lo reconozca. Usted lo está haciendo para que Dios sea glorificado y sea su pueblo edificado también. Eso es lo que importa al final del culto. ¿Qué es lo que importa? Que Dios sea glorificado. ¿Qué es lo que importa? Que la iglesia sea edificada. ¿Qué es lo que importa? Que cuando usted salga de aquí sepa que sobre usted hay un depósito que quizás usted no lo conoce todavía, pero lo va a ir conociendo, porque el Espíritu Santo que está en ti va a empezar a hablarte y va a empezar a revelarte y va a empezar a moverte y tú vas a empezar a accionar de forma que tú antes no lo hacías y dirás, ¿y qué es esto que me está pasando a mí? Yo no era así. Que tú no eres el mismo hombre, porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ahora el nuevo hombre que está en ti te está diciendo, yo quiero crecer. Entonces, si tú eres entendido, dirás, como dijo Juan, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Adán mengüe y que crezca Cristo. Es necesario que el hombre viejo mengüe y que crezca el hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo crecerá ese hombre? Alimentándolo y obedeciéndole. Porque puede ser que Dios te esté dando a ti manjar del cielo, tenga predicadores excelentes, tenga pastores con revelación y gracia, pero tú eres de los que dicen, no, mañana, o cuando yo sea viejo, o cuando ya yo me canse. No, hermano, lo de Dios es para ayer. Porque lo de Dios es urgente. Usted quizás no lo ve como yo lo veo, o como algunos lo vemos, pero lo que vemos es que cada día el hombre va de mal en peor. Y solamente una intervención divina puede trastornar las obras de las tinieblas. Y nosotros podamos como iglesia cumplir el propósito de alcanzar a los perdidos para Cristo. De testificar en todo tiempo y en todo lugar, Jesus is the Lord. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y no tengo que ser un gran predicador para decirlo. Pero no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y cómo yo lo sé? Porque antes yo era tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Puedo decir que aquel que me lavó a mí lo puede hacer por ti también. Que aquel que me sacó a mí del fango te puede sacar a ti también. Que aquel que me lavó a mí te puede lavar a ti también. Entonces, el que lo hizo, lo sigue haciendo y lo hará siempre que encuentre un corazón dispuesto a obedecerle. Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene niñas bonitas. Dios usa gente dispuestas. Estoy hablando, me comunico, ¿verdad? Alguien que esté dispuesto. Busco una vasija que esté dispuesta. Y en esa vasija voy a depositar mi gloria y lo voy a usar para la gloria de mi santo nombre. Amado, no es que tú sepas mucho. Es que tú tengas disposición de obedecer.
Y lo que tú sepas, lo puedas usar para edificar a los demás. Amén. Porque si Dios te da capacidad, úsala para que el cuerpo se fortalezca. Amén, mis amados. ¿Sabe usted lo que dice ahí delante? To be continued. Continuará. Póngase de pie. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir qué bueno es Dios? Que posiblemente tú no lo sabías y ya Dios ha estado usándote a ti. Dice, ¿y qué era esto que yo sentía? Yo no sabía que era un don que había en mí. Hay dones hermosísimos, hermanos, que si me pongo a mencionarlos me apasiona. El don de misericordia. La gente que mira a los extraviados y no los juzga, no los condena, no los denigra, sino que dice, Señor, ten misericordia de él o ten misericordia de ella. Señor, por favor, apiádate de su alma. Acuérdate de él, Señor, míralo y ayúdalo, Señor, por amor de tu nombre. Los intercesores tienen que tener el don de misericordia, porque si no van a hacer oraciones frívolas. El intercesor, cuando ora por las almas, tiene que estar ahí pariéndolas en el mundo espiritual. Señor, sálvalos, tócalos, atráelos, revélales a Jesús. Que se caigan las escamas de los ojos y puedan ver que no es la religión, que no es la tradición, que no son las buenas obras, sino que la sangre de Cristo es la que limpia al hombre de todos sus pecados. Eso lo hace el mismo don de misericordia en un intercesor. Un predicador que predique tiene que tener el don de misericordia también, porque está frente a una audiencia. Y yo no juzgo ni condeno a nadie, ni sé cuál es tu verdad, pero yo sí sé que lo sé, que el Dios que yo le he creído es un Dios de poder, que salva, que transforma, que alinea, que levanta, que sana, que restaura. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido. Y es que hay muchos que pueden decir, yo también. El Dios que lo hizo por mí lo puede hacer por ti también. Quizás tu condición no sea la misma mía, pero estamos los dos en diferentes charcos, pero estamos en el mismo charco, pecado. Y la sangre de Cristo nos trajo el perdón y la limpieza. Inclina tu rostro ahí. Padre amado, gracias. Tu palabra, Señor, como tal, ilumina nuestros ojos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que la palabra no vuelva a ti vacía, sino que dé frutos para quienes tú le enviaste. Señor, que seas tú muy glorificado, que tu pueblo sea muy edificado, que nosotros al final de esta reunión digamos, el Señor está inquietándome a conocerle más, porque yo sé que Él tiene planes con mi vida y tarde que temprano Él va a llamarme a dar cuenta. Y yo quisiera estar listo para rendir cuentas favorables, para decir, Señor, de lo que me diste lo puse por obra y lo multipliqué para tu gloria y tu honra. Padre amado, oro, Dios mío, por los que están en los medios, para que esta palabra los edifique, los despierte y les dé, Señor, el deseo de conocerte más. Pero también oro por mis hermanos aquí en la sala. Señor, muchos que posiblemente tengan tiempo en la congregación y hayan mirado, Señor, la fe como algo casual, como algo de un día, como tenemos una ropa para Navidad, una ropa para el 31. No. Tú eres el Dios de todos los días. No eres el Dios del domingo ni el Dios del miércoles. Eres el Dios de siempre, el Dios de la eternidad. Por eso ruego, Padre amado, que conforme a tu diseño eterno hables a los corazones y hagas entendido, Señor, que nada es casual, que estamos aquí porque quisiste que estuviéramos aquí, que nos dice una palabra para escucharla porque quisiste abrir nuestros oídos para oírla. Pero, Señor, ahora que la palabra penetre el corazón y dé frutos para la gloria de tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Le das un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano.
Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.